Bueno, acabamos de leer el libro de Hebreos, capítulo 11:6. Podemos notar que sin fe es imposible agradar a Dios. Notemos algo. El título de esta enseñanza se llama Los vividores de la fe. Ahora, nota algo importante: la fe no es para vivir de ella. Aleluya. Lo acabamos de ver, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. La fe no es para vivir de ella. La fe es para yo agradarle a Dios. Para yo poder agradarle a Dios necesito tener fe. Para que ocurra un milagro en mi vida necesito tener fe. Hablamos en la formación de obreros, tocamos dos temas nuevos, no tener que tomar esos temas. Son temas nuevos. Y hablamos del ayuno, del verdadero ayuno. El ayuno no es para controlar la carne, porque la carne, la lucha entre la carne y el espíritu, Gálatas 5:19 habla de hecho que es una lucha continua entre la carne y el espíritu. El ayuno es un estilo de adoración al Señor, donde tú lo haces cuando tú vas a tener un tiempo de intimidad con el Señor. Si tú no vas a ir a una esquina solo alrededor de los muchachos, de lo que te hace la guerra, de lo que patalean, de lo que te desconectan, y no vas a tomar una, 2 o 3 o 4 horas o un día en conexión, sin que nadie estorbe ese momento de intimidad y adoración que tú tienes con el Señor, entonces tú estás haciendo una huelga de hambre, estás pasando hambre y no estás haciendo ayuno. Porque el verdadero ayuno es ese tiempo de intimidad que tú tienes con el Señor. Entonces hay mucha gente que hace ayuno y dice: hoy se me fue hoy hay un ayuno voluntario. Mira, eso no es ayuno, eso es ayuno pasar hambre. Y cuando tú te sacrificas de esa manera, entonces tu ayuno se convierte en un sacrificio humano. Los sacrificios humanos se acabaron hace más de 2600 años. Gloria al Señor. Quiero entrar directamente a este tema, porque es maravilloso. ¿Cuántos han sentido alguna vez manipulado? ¿Algún maestro, algún falso profeta, algún tipo de persona predicando te ha utilizado algún tipo de manipulación y tú inconscientemente no te has dado cuenta? ¿Cuántos de nosotros quizás han utilizado técnicas de manipulación? Muchos. Yo mismo en una etapa anteriormente utilicé técnicas de manipulación sin darme cuenta, por no leer la palabra del Señor. La palabra del Señor es que viene y te arroja la luz que tú necesitas en un mundo oscuro. La palabra de Dios es que viene y te ilumina y te quita de medio todo lo que es un agente de manipulación contra las personas. En una ocasión estaba yo, les cuento una pequeña anécdota. Estaba yo en La Vega, mucho antes de casarme, tenía como unos 17 años, y llegó un predicador de Puerto Rico muy conocido en ese entonces, que hacía una campaña todos los años, un señor muy respetado. Todos los años hacía una campaña en el Parque Central de La Vega. Por cierto, murió un amigo mío estos días, me llegó una noticia que me desgarró el corazón. Fue un oponente urbano, Lorena, cristiano, y ese joven tenía un don maravilloso de parte del Señor, pero se descarrió y dejó de cantar música desde que estaba un cristiano. Entonces estaba cantando ya en inconverso y frío. Y yo lo vi ahí en Telemicro, ahí desacatado, con mujeres bailando, desnudas. Y yo lo llamo: Dofi, mira, cuando tú tienes que ver al Señor, no juegues con esto. Y me da la noticia hace 2 días que Dofi tuvo un accidente y murió. Partió. Y esto me quebrantó el corazón porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Tenemos que aprovechar el momento, la oportunidad que Dios nos da. Mientras estamos vivos, tenemos esperanza. Mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad y tenemos que vivir una vida santa y agradable al Señor, apartada. La palabra santo significa apartado para el Señor. Y si Dios te cogió para que tú seas santo, significa que una fuente no puede botar 2 aguas. Significa que si tú eres cantante cristiano o eres un adorador cristiano, tú no puedes grabar con el alfa, tú no puedes grabar con Daddy Yankee. No, porque tú eres santo y fuiste cogido para hacer luz en medio de las tinieblas. Gloria al Señor. Y ahí estaba yo en esa campaña y llegó este predicador y empezó de repente una unción y a tumbar gente. Y yo me metí en el medio junto con otro amigo que tenía. Yo quiero que me tomen también. Yo quiero que Dios me toque y sentir lo que Dios está haciendo ahí. Bueno, pues nos metimos y no sentimos nada. Y ahí cuando estaban adentro, a ustedes les ha pasado, y cuando estaban ahí supuestamente para que nos toquen, el hombre empezó a arrancar cabezas por todo el mundo. A todo el que yo vi que cayó, yo no vi a nadie que cayó tocado por el Señor. Lo tumbaron a la fuerza. Una vez agarraron a un hermano, amigo mío, que llegó un predicador de la iglesia y le agarró la cabeza y le llevó la cara. ¡Recibe! ¡Mata! Yo no voy a caer. ¡Ah! Si andaron a la iglesia y le dieron una vuelta. ¿Qué
predicador donde estaba yo y mi amigo Franklin, se llamaba el joven. Teníamos 17 años. Y ese hombre empieza ahí, ¿qué? Y yo me puse protestivo, ¿qué? Ya que se daba matar partido, casi, no, señor, no ayúdame. ¿Qué? Y estaban ahí los dos. Y le dije, y lo dijimos en el oído, mira, o te cae o lo matan. Y dijimos, la cuenta está con otra cae. Y ahí estaba allá abajo, mira, voy a hablar de técnica de manipulación. Y ahí estaba ahí en el piso. Y ahí estaba el hombre lleno de ilusión. Y sabes, la musaraña y todas esas cosas. Y aquí está Dios, gloria al Señor. Y yo miraba al lado. Digo, cuidado, te para. Si te para, vuelve y lo tumba y vuelve a mojarte la cabeza. Y ahí estaba. El asunto es que el hombre en un momento se alejó unos cuantos metros y nosotros hicimos ¡fuerza! Salimos huyendo. Gloria al Señor. En otra ocasión también estaba y había un grupo de mujeres en un supuesto encuentro, ¿no? Le mandé un video de un encuentro para que ustedes sepan qué pasa en ese encuentro. Y ahí estaba envuelto con una opción sobrenatural. Y viene una hermana y empieza, aquí llegó el Señor. ¿Cuántos andan locos aquí? Yo quiero que usted sepa que nadie está loco y todo el mundo estamos buenos, somos siervos del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor Jesucristo? Loco en la fe, alócate. Empieza la hermana a decir, alócate en la fe. Aquí hay un hombre de Dios, tú estás loco, estamos todos locos. Vamos a buscar el 28 porque estamos todos locos. Estamos todos locos. Y empieza la hermana, se metió Dios, mire, puja, puja. Y empieza la hermana así. Y dice la otra, puja. Y yo le digo a uno hermano, toda cuidado porque va a parir. Si sigue jugando, va a parir. Gloria al Señor. Y quiero enseñar a todos ustedes esto, porque son técnicas de manipulación para engañar a las personas, aquellos que no conocen la palabra del Señor. Jesucristo nunca practicó esto. Jesús nunca hizo espectáculo, hizo show, ni dramas humanos. Jesucristo siempre predicó bajo el amor, la misericordia del Padre hacia cada uno de nosotros. Amén. En muchas oportunidades, pastores carismáticos, pentecostales y falsos maestros usan el mecanismo psicológico con muchas frecuencias. Y este mecanismo es utilizado en la docencia para manipular a las personas. Y el propósito de utilizar estos mecanismos es para que le obedezcan. Además, lo utilizan para que creen una dependencia del pastor o el falso maestro que está predicando. Viejos trucos, como por ejemplo los trucos que utilizan para que tú traigas dinero sobre la tabla. Pacta, trae $1000 que Dios voy a orar para que Dios te dé una casa. Pacta y trae $3000 y voy a orar para que Dios haga un milagro. Trucos de manipulación que usan psicológicamente, entendiendo que pueden manipular a Dios para que Dios haga un milagro. Mira, por más que tú brinques y patalees, por más musaraña, por más muerte que tú hagas, por más grito que tú utilices, Dios no va a hacer el milagro. Dios lo va a hacer cuando Él quiere y cuando Él le plazca. Porque Él es soberano y Él decide cuándo Él va a hacer un milagro a tu favor. Pero primero vamos a definir ¿qué es la manipulación psicológica desde la perspectiva bíblica? Dice de la siguiente manera: es intentar ejercer influencia o controlar a las personas por medio de estrategias no bíblicas que buscan generalmente llegar a las emociones o a la razón sin fundamento en la escritura. Así pues, ellos utilizan todas estas estrategias que otros usan, como por ejemplo, vamos a entrar, son 5 técnicas de manipulación. Vamos a entrar al número 1, como por ejemplo, la musiquita de la melancolía. ¿Cuántos de ustedes han llorado con una película? Para levante la mano que ha llorado con una película. Hay gente que ha llorado, hay gente que ha hecho drama con una película terrible. Y yo, pero venga acá, pues fue tu mamá que mataron ahí en la película porque tú estás grave y con gemidos y viendo la televisión. Técnica de la manipulación con la música para crear una supuesta atmósfera. Desde que suena la musiquita, dicen muchos pastores que ya bajó la unción. Por ejemplo, lo que estamos escuchando es una atmósfera.
Por eso él tiene que vetar con Dios. Quien provoca que Dios se mueva en un lugar no es la música, no es el instrumental. La utilizamos, yo la utilizo para ambiente, pero quien provoca de que Dios se mueva y haga milagro y que obre es su palabra. Bueno, que tengan esto. Lo que provoca que Dios se mueva y causa libertad y provoca arrepentimiento es la palabra del Señor, practicada y obedecida por cada uno de nosotros. Estaba viendo un video en estos días y veía a Pastor Porciano y a Nubel Green y veía cómo utilizaban esta técnica de manipulación a través de la música. Y el Pastor Porciano llamó a Nubel Green y le dijo: mira, ven acá, tienes de aquí. Y empezó a hablar a la gente de la iglesia y le decía: mira, cuando esta musiquita arranca, aquí no hay que predicar, aquí se metió Dios. Y ponía la canción en el fondo, la canción Espíritu Santo Ven de Barak. Y él decía que cuando esa musiquita arrancaba, ya era más que suficiente de que Dios estaba ahí, de que Dios estaba manifestando. Y eso es muy importante, porque tenemos que tener claro que la atmósfera de Dios no obra por un sonido, por un instrumento o por nada, sino que esta atmósfera de Dios es creada cuando primero nosotros obedecemos la palabra del Señor. El libro de Éxodo, versículo 3, versículo 11, y no quiere decir con esto que no creamos en la música de oración. La música de oración es importante y nosotros creemos en ella, pero jamás la música puede estar por encima de la palabra del Señor. Tienen que tener esto. Por ejemplo, Josafat en Éxodo 3, versículo 11, cuando Josafat empezó a adorar al Señor, dice la Biblia que los muros cayeron. Y definitivamente, cuando empezaron a adorar, glorificaron a Dios. Cuando creen que la música misma es la que crea el ambiente en tu entorno espiritual, está cayendo en un grave error. Lo que hace que una reunión espiritual tenga avivamiento, lo que hace que una reunión en la iglesia produzca arrepentimiento, lo que hace que una reunión provoque sanidades, lo que hace que una reunión provoque manifestación de la presencia del Señor, es la exposición y ponte en práctica de la palabra del Señor, es la obediencia a ella lo que provoca arrepentimiento de una manera especial en nuestra vida. Desafortunadamente, hay muchas personas y predicadores que piensan y que creen que no pueden predicar si no hay una musiquita por ahí sonando. Pero la mayoría de las veces esto lo utilizan más para manipular tus emociones y tus sentimientos. Si usted escucha 3 canciones que yo le ponga acá, supongamos que yo le pongo a ustedes 3 canciones, le pongo una canción suave, le pongo una canción que es más alegre y le pongo una canción quizás que es más de suspenso, usted va a entender rápidamente que con la música suave es una música de tristeza. Y usted va a entender rápidamente que con la música rápida quizás es una música de alegría. Y con la música que es un poquito más tenebrosa es una música de suspenso. Porque la misma música no porta ningún mensaje. La música simplemente es un canal. Y en un canal usted puede tirar agua limpia o agua sucia. La música no tiene ninguna influencia en su vida si no tiene el contenido de la palabra del Señor. Y también si yo estoy sucio no vale la pena. Amós 5:23 dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé tus salmodias de instrumento. El Señor estaba enojado con la desobediencia de Israel. Cuando cita esta palabra, le está diciendo que no le importaba cuán bonita, cuán hermosa fuera su música. Si no se arrepentía y no ponía en práctica su palabra, él no estaba de acuerdo ni quería escuchar esa música. Gloria a Dios. Entonces la musiquita, número 1, la musiquita no es lo que mueve al Señor. Una técnica que usa mucho es ponerte una música ahí y empezar a orar para que Dios supuestamente se mueva.
Número 2, repeticiones innecesarias. Esto hasta a mí no me quita. A veces nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Y nos ponen como un papagayo a repetir 100,000 palabras. Mira, repite esto, tan. Y repite aquello, pam. Me hizo un día la pastora con una jefa que ya tenía fue a una iglesia. Y el pastor le repitió tanto que dijo, mira, yo no soy papagayo, no voy aquí. Yo fui a esa iglesia y me pusieron a repetir lo mismo hasta que terminó el mensaje. Yo no necesito estar repitiendo nada, yo no soy muchacho, soy un hombre adulto. Gloria al Señor. Entonces es muy interesante esto, porque, por ejemplo, Cas Luna utiliza mucho lo que son las repeticiones de las palabras. Dice, repita conmigo, tengo fe. Tengo fe. Y la tercera vez, tengo fe. Ahí está buena la cosa. Y esto de nosotros repetir simplemente lo que una persona dice, tampoco tiene poder absoluto sobre nosotros, sobre nuestra vida. Gloria a Dios, ¿me está entendiendo? ¿Por qué? Porque la Biblia no me habla a mí de repetir. Escuche bien esto. La Biblia me habla a mí de escuchar y hacer. La fe viene por el oír, ¿qué? ¿Y el oír por qué? Por la palabra del Señor. ¿Qué dice el libro de Santiago? Pero ser hacedores de la palabra del Señor y no tan solos. Entonces yo me voy con un papagayo y no voy a hacer nada. Declárate rico, bendecido, rico, próspero. Y ahí se convierte todo en un papagayo. La reunión se volvió una noche de papagayos, repitiendo todo lo que dice el otro. Gloria al Señor. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Y usted me dirá, pero pastor, no tiene nada malo que repetir bíblicamente. Pero vamos a comentarlo bíblicamente. Varios predicadores famosos en Estados Unidos utilizaban esta técnica de manipulación para que las personas se ajustaran a lo que ellos querían establecer como doctrina, como enseñanza. O sea, si yo quiero que tú entiendas que tú tienes que dar los chelitos, yo te voy a repetir aquí, ven, toma y da, trae, que tú das y Dios te da. Declárate rico, próspero y bendecido. ¿Cuántos muchachos son palabras? Agarra tu bolsillo, dicen ahí, agarra ahí y busca 3 pesos y dile rico, próspero y bendecido. Sácate, que tiene los cuartos ahí, dalo todo. Gloria al Señor. Y te enseño esta técnica para que entiendas que estas son técnicas de manipulación. Es un clientelismo que se usa para que tú te adaptes a lo que dice la persona. Tengamos en cuenta que jamás los apóstoles de Jesús ni Jesús utilizó la técnica de repetición. Escuche bien esto. Jesús, para los que están empezando en el Nuevo Testamento, Jesús nunca le dijo a sus discípulos, repite después de mí. Los apóstoles nunca le dijeron a sus discípulos, repite después de mí. Le dijeron, escuchen y pongan en práctica la palabra del Señor. ¿Cuánto puede levantar su mano y decir gracias, Señor? Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y son vida para aquellos que la hayan. Recuerda que para poder permanecer en el Señor, Él mismo dijo que perseveremos en la sana doctrina de Él y sus discípulos. Lo que ellos hicieron, eso hacemos, y lo que ellos no hicieron, eso no hacemos. Sin embargo, parece que todos los pastores lo usan. ¿Por qué? Porque es una técnica de programación neurolingüística. Mientras más tú repites algo, más te lo crees. Había un capitán del ejército nazi, no sé el nombre, ¿cómo se llamaba aquí? Del ejército nazi, que se llamaba Kenneth. Y este hombre decía, mientras más repites una mentira, más te la crees. Mientras más le da vuelta a una gran mentira, más real se vuelve. Y esto cae aquí en el poder de tus palabras. Muy utilizado por Yesenia Mateo.
Lo que tú crees, lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú hables, eso será hecho. Y esto cae aquí en lo que es la teología del positivismo. Declárate rico. Tienes poder para citar con tu palabra. El supuesto poder de la lengua. En la psicología de la manipulación. ¿Esto es verdad? Bueno, déjame decirte que esto es totalmente falso. Y bíblicamente no es comprobado. Sin embargo, aunque no esté creado en esta realidad, haciéndose repetir cosas, ¿qué dice la Biblia de eso? Dice la Biblia en Juan 14:6, Juan 14:6, ¿no? Dice la Biblia que no usemos vanas repeticiones. O sea, la Biblia habla de que no usemos las vanas repeticiones. Inclusive en las oraciones, cuando tú estás orando en tu casa, no es lo correcto que le repitas a Dios lo mismo como un papagayo todo el tiempo. La oración tiene que ser espontánea. Tienes que hablarle y decirle a Dios cosas nuevas de tu corazón. O mejor calla y medita. Porque la única verdad absoluta es la que viene de la palabra del Señor. Porque una gente te repita una palabra 3 veces, no significa que esa es la verdad absoluta de esa persona. La única verdad absoluta viene de la palabra del Señor. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No creen esa palabra? Eclesiastés 5 lo dice: no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. No te apresures a repetir muchas palabras que dicen falsos maestros y falsos profetas. Antes de tú repetir una palabra, medítala en la palabra del Señor, en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de esto que te están repitiendo? Porque están utilizando técnicas de docencia que la utilizan con los niños. ¿Cuántos tienen niños aquí en la escuela? A los niños en la escuela les ponen a repetir muchas palabras, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se la aprendan, para que se les quede grabado. Muchas veces hay personas que salen llenos de un mensaje de la palabra del predicador, pero no de la palabra de Dios. Salen llenos de la experiencia de una persona, pero no de la palabra bendita del Señor. Y lo único que puede sanar tu vida, lo único que puede causar un verdadero arrepentimiento, lo único que te puede llevar a una relación personal con Dios es la palabra que viene de la Biblia. Gloria al Señor. Amén. Número 3, como por dormir. Número 1, la musiquita melancólica. Número 2, las repeticiones. Número 3, la reminiscencia. Ay, este sí es terrible. Reminiscencias. La palabra reminiscencia, para que usted entienda, significa el hacer de la víctima, el hacer del culpable. Y aquí le cuento, la iglesia está llena de víctimas. La iglesia está llena de gente que se dice que todos los problemas y toda la desgracia que le pasa, porque no entienden que el mundo tiene esas visiones y confía que yo he vencido al mundo. Y llegan: ¡el pastor me fue mal! ¡Se me fue el gas! ¡Me dejó el marido! ¡Perdí el trabajo! ¿Y para cómo ahora? ¡No tengo nada en la casa! Y se viven haciendo la víctima todo el tiempo. Y siempre están en problemas. Y siempre están en dificultades. Y siempre están por ahí quejándose y llorando. Nada más falta que le peguen la culpa a Dios. Conozco unos hermanos por ahí que le digo: pero tú sí te quejas. Tú eres una queja viviente. Tienes un Dios poderoso. Eres el dueño de toda la creación, de la plata y del oro. Eres el creador del universo. Y Él te dice que todo lo que le pidas a Él, al Padre en su nombre, será hecho en el nombre de Jesús. Y hay unos predicadores que son terribles, que usan esta técnica, mira, para manipularte hasta la taza. Y empiezan ahí a predicarte. Vamos a poner un ejemplo.
Y empiezan ahí, cuando yo era niño fui violado, cuando yo era niño fui maltratado, mi papá no me quería, me hacía pasar hambre, me daban una buena pela, y yo sufría, lloraba mucho por eso. Y el que está ahí, que le dieron toda la pena, que pasó toda la hambre y toda la desgracia, pues llora, porque está tocando sus emociones. Y a cualquiera que le toquen las emociones llora, porque tú eres un ser humano. O por ejemplo, así dice el Señor, y te sueltan esa palabra. La era de los profetas se acabó. Los profetas decían, así dice el Señor, porque escribía en revelación la palabra del Señor. Ahora te toca decir a ti, así dice la palabra de Dios. Porque vivimos por lo que está escrito. Y no podemos decir nada fuera de eso. Y ahí empiezan y hacen un drama y ponen la carita de melancolía y amargan a la gente y empieza la gente a llorar terriblemente desconsolado. Porque te tocan los recuerdos, te tocan tus problemas, te tocan tus debilidades, te tocan tu pasado. Y a cualquiera que le hagan esto va a empezar a llorar. Y esto tiene como objetivo que tú llores. Porque para muchos de estos predicadores, si tú no lloras, ahí no está Dios. ¿Escuchan esto? Para los vividores de la fe, si tú no lloras, ahí no está Dios. Y es un error. Llores o no llores, ahí está Dios. Brinques o no brinques, ahí está Dios. Patalees o no patalees, ahí está Dios. Porque Él habita donde hay dos o tres. Adorándolo a Él en espíritu y en verdad. Cuando dice gloria al Señor. Amén. Porque si no lloras no eres transformado. Y si no lloras, no fue de gran bendición. No hay gran bendición si lloras. Nada tiene que ver con llorar. Es lo normal que lloremos, a veces somos humanos. Pero cuando tú lloras, y puede ser que el Señor te toque, pero cuando tú lloras por estas técnicas de manipulación, hay un 99% de que tú fuiste manipulado en vez de que fuiste tocado por ese Dios. ¿Esto bien? Un 90% de que tú fuiste manipulado y lloraste porque tocaron tus emociones y no porque el Señor entró a tu corazón con su palabra y te transformó. ¿Cuántos tienen dificultades aquí? Amén. ¿Cuántos tienen problemas? Amén. Todos tenemos problemas. Imagínate que venga un vividor de la fe y empieza a contarte todos tus problemas. Y hablarte de ellos, te dejaron, no estás metido ahí. Mira, en pocas palabras te dicen, Dios es el culpable porque Dios se olvidó de ti. Tú eres la víctima. Tú eres quien está sufriendo. Tú eres quien está pasando todos los problemas. Y tú te lo crees y empiezas a llorar. Y te empiezas a volver en melancolía. Y dices, sí, yo soy la víctima. Todos me cayeron a palo. Mi hermano me dejó, mis hijos me dejaron. Perdí el trabajo. Yo soy la víctima. A una hermana en el pasado que la dejó el marido, me dio golpe, que esto y lo otro, y yo nomás la miré, pero mínimo aquí tú no provocas una explosión, una bomba atómica. Aquí no vamos a morir todos con esta bomba explosión. Y yo me quedo mirándola y ella sigue, bájale, y ella sigue ahí. Y de repente, y me dice, el Señor está edificando, no, tú la estás destruyendo. Isaías 43, versículo 8 dice, no acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Versículo 19, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. El único que le gusta recordar de tu pasado se llama el diablo, los demonios. Y el que utiliza esta técnica para recordarte a ti lo que tú has pasado, lo que tú has vivido, mal y desagradable, no es un instrumento de Dios, es un instrumento de las tinieblas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Y tú dices, ven, mira, y te empiezan a contar todos tus problemas y todas tus cosas.
Y cuéntame tu pasado y cuéntame tu cosa, porque yo quiero sanarte. Ven, siéntate ahí. Quiero sanarte. ¿Y quién dijo que usted tiene autoridad de sanar a nadie? Usted es un hombre, usted es un pecador. Usted no está facultado para eso. Quien tiene la autoridad para hacerlo se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Número 4. Gritando como quien tiene autoridad. Ay, Dios mío, eso es un problema serio. Un mal que carpiadoso, ¿de qué persona nombre? Un mal que carpiadoso que anda por ahí. Ay, Dios mío, Dios tenga misericordia. Y mal que carpiadoso empieza a predicar ahí. Y empieza a llegar a una funda de harina. ¡Ven, tenemos la funda de harina! Y agarra el otro. Es que Dios está aquí. Eso me preguntan los muchachos allá en mi iglesia, que hay unos hermanos ahí negociantes, me preguntan, papi, ¿pero qué es lo que le pasa a esa gente? Y yo le digo, no, tranquilo, se le metió una hormiga de la picona por ahí en un lugar que no te puedo decir. Y está gritando porque le pica. Ora para que se le saque esa hormiga de ahí. Porque tienes que poner en práctica la palabra del Señor. Eso se llama show y dramatismo. Cuando tú le voceas a alguien, lo intimida psicológicamente. Cuando el león ruge, ¿para qué los leones rugen? Piensa usted. ¿Para qué un león ruge? Para que la pareja, la presa se acurruque. Quiero decir. No. El león ruge para provocar temor. Y una cosa es tú hablar con autoridad y una cosa es tú vocear. Porque usted va a un evento de eso y usted quiere taparse los oídos porque el tipo está voceando tanto. ¡Escucha! Que usted no entiende ni lo que está diciendo. Pero vamos a la Biblia, porque tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de eso? Porque no soy yo. ¿Qué dice la Biblia? Porque cada quien tiene su estilo. Hay gente que tiene un estilo de predicar, una forma de predicar. Pero en el Nuevo Testamento no hay una forma, no hay nadie que registre donde los discípulos de Jesús lo tuvieron haciendo un tipo de show, y voceando y pataleando, brincando y haciendo drama. No la hay. Y tenían cada quien su estilo. Uno levanta la voz para hacer énfasis en ciertos conceptos. Otro grita como si fueran locos. Mira, hay unas actividades que tú vas y parece una jaula de mono y chimpancé. Y se ponen acá. Aquí un zoológico que vaya a una iglesia del Señor. Como el avivamiento de Susa por allá en 1963. Mucha gente habla de ese avivamiento. Yo me puse a estudiarlo en otro día y los vecinos decían que si eran monos y chimpancés que estaban ahí, en esa iglesia. Porque los avivamientos no tienen que ver con vocear, con gritar, con patalear, con hacer mueca, con hacer señas, mapuqueche. Los avivamientos tienen que ver con arrepentimiento. Es que usted era fornicario y ya no es. Es que usted era violento y ya no es. Porque Cristo entró en su corazón y cambió su vida. Gloria al Señor. Pero para yo arrepentirme tengo que poner en práctica la palabra del Señor. Y haciendo movimientos y señas arrogantes. Todos estos predicadores. ¡Escucha! Y le ponen esa cara así, y esos gestos de arrogancia, de orgullo, y pedante. Usted lo que va a hacer es que esa gente salga huyendo. Pero usted no va a provocar que esa persona se arrepiente y conozca al Señor Jesucristo. Y cuando ellos gritan así, aquellos que tienen el conocimiento de la palabra quedan intimidados y obedecen a lo que ellos están diciendo, porque ellos están voceando y hablando duro, como que tienen autoridad, y ellos están haciéndole creer a la gente que esa verdad es absoluta lo que están diciendo. Y no hay verdad absoluta por encima de la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta palabra, alzar la voz en griego, es graso, que significa literalmente hablar con autoridad, no vocear, hablar con autoridad. Isaías 42:1-2 dice: aquí mi siervo, una profecía de Jesús, mi siervo, yo lo sostendré, y mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia, y he puesto sobre él mi espíritu, y él dará justicia a las naciones. Y dice: y no gritará, ni alzará la voz, ni la oirán en las calles.
¿Sabes? Jesús está diciendo, ¿qué dice la Biblia? Imitar quién a Jesús, aprende de mí que soy más humilde. Si Jesús dijo, no van a gritar ni van a alzar la voz, yo tengo que imitar a Jesús. Ah, no, ahora hay un grupo que imita a todo el mundo, menos la palabra del Señor. Y se convierten en papagayos. Y usted tiene que identificar estos falsos maestros para que usted no lo manipule ni lo engañe. Mateo 12:15 dice, no gritarás. En griego, caudazo, que también significa como que tiene autoridad. En ningún momento no dice la Biblia que Jesús estuvo por ahí caminando y gritando como un loco en las calles, ni los apóstoles tampoco. Andaba predicando la palabra de Dios. Pero es que todo esto tiene que ver con la manipulación de nuestras emociones. Y todas son técnicas que son utilizadas para que tú te desvíes de la palabra del Señor y creas lo que la persona está predicando. Esta manipulación emocionalmente también es utilizada en la naturaleza. Escuchen esto, en la naturaleza también se usa la manipulación. Los animales utilizan esta manipulación. ¿Por qué gritan los predicadores? Bueno, si los leones lo utilizan para causar temor, ya ustedes saben por qué gritan mucho. También para causar temor y sumisión